¿Alguna vez sentiste que lo europeo tiene algo que lo latinoamericano no tiene? No sé, es como algo difícil de definir, un nivel, un tipo de estándar, digamos. Y cuando algo justamente alcanza ese estándar, decimos, esto está a nivel europeo. Como si ese fuera el máximo elogio posible. Eso no es casualidad y tiene siglos de historia detrás. A eso se le llama colonialidad. Hoy te lo voy a contar desde Italia, que es justamente donde yo vivo. Pero antes, déjame que me voy a preparar un mate. Ahora sí. Para el que no me conoce, yo me llamo Renzo, soy argentino, nacido y criado en la ciudad de La Plata. Vine hace un par de años por trabajo a vivir a Bérgamo, pero también vine con esa idea de que las cosas en Europa funcionan, de que el Estado está presente, de que los trenes llegan a tiempo, que no hay inflación, etc. Y muchas de esas cosas son verdad, pero ese no es el punto que quiero tratar en el video de hoy. Yo, como muchísimas otras personas, llegamos acá a Europa con ese chip puesto. Y tardé un poco de tiempo en darme cuenta, hasta que vi un video que hablaba sobre colonialidad, y la verdad es que me dejó recalculando durante varios días, porque de repente puede darle nombre o ponerle una explicación a ese sentimiento que uno vive acá prácticamente todos los días. De eso es justamente lo que te quiero hablar en el video de hoy. Te lo va a comentar alguien que no es ni un filósofo, ni un académico, ni nada por el estilo. Es una persona que emigró desde Argentina hacia Europa y vive entre esos dos mundos. Yo creo que igualmente primero tendríamos que hacer una distinción importante, es que colonialismo y colonialidad no son lo mismo. El colonialismo fue el evento histórico. Europa llegó, conquistó y dominó. Es importante aclarar que también dejaron cosas que hoy por hoy usamos, idiomas que conectan continentes, infraestructura, universidades, sistemas de salud, etc. No todo es blanco y negro. Es más, el problema no fue que Europa tuviera cultura o tuviera tecnología. El problema principal fue la forma en la que ellos colonizaron. La violencia, la imposición, la creencia en la que algunos pueblos valían más que otros. La colonialidad, en cambio, es otra cosa. Es lo que quedó adentro, en las cabezas, en la cultura de la gente. Ese sistema de jerarquías que sobrevivió a las independencias. Esa ideología que te dice que hay saberes que son superiores a otros, de que hay un modelo de civilización correcto y ese modelo tiene cara europea. Esta descripción que te comentaba antes fue conceptualizada por el sociólogo peruano Aníbal Quijano. Pero igualmente no hace falta leer filosofía para darse cuenta de esto. Alcanza con prestar atención a las cosas más cotidianas de todas. Seguramente escuchaste 1000 veces, este producto es buenísimo, es de calidad europea, pero muy pocas veces o casi nunca habrás escuchado que si está hecho en Latinoamérica es bueno. Ahí está. Ahí encontrás la colonialidad. Y atención, porque esto no es algo del pasado. Hace muy pocos días se viralizó un clip del famoso streamer El Jocas hablando en el podcast de Jordi Wild, diciendo con total naturalidad que la colonización española fue nada más que positivo para Latinoamérica. Que trajo idioma, que trajo estructura, que trajo universidades, como si todo eso justificara la masacre y genocidio que se le hizo a los pueblos originarios de Latinoamérica. Como si todas las cosas que ya se encontraban ahí, todas las personas no valieran la pena para nada. Por supuesto, este clip tiene un montón de personas que lo defienden y lo justifican y lo aplauden, como también tienen otras que cuestionan este tipo de pensamientos. Bueno, eso es colonialidad, en un podcast del año 2026. Yo llegué a Italia con una mochila llena de expectativas y muchas de esas expectativas eran colonialidad internalizada sin realmente saberlo. Lo que yo esperaba es que todo funcionara perfecto y muchas de las cosas que mencionábamos anteriormente funcionan muy bien, pero hay otras que no funcionan bien. Y lo curioso es que cuando esas cosas fallan acá, lo naturalizo sin drama. Es como que uno dice, bueno, esas cosas pasan. Ahora, si esos problemas me ocurrieran en Argentina, seguramente diría, y sí,
estas cosas en Argentina pasan siempre. ¿Se entiende la doble vara? Al saber esto o al darme cuenta de esto, me pasó algo que no esperaba realmente que me pase. Empecé a valorar más cosas de mi propia cultura. La calidez en el trato, la forma de estar con el otro, el mate, pero no solamente el mate, sino la filosofía de compartirlo, de charlar, como de no tener apuro para justamente poder hablar de algo. Eso acá es un lujo que mucha gente no tiene y la distancia te da perspectiva, y a mí la verdad que la perspectiva me cambió bastante. Vivir acá también me hizo dar cuenta de algo que no se percibe tan claro. La realidad es que Europa tiene una relación muy cómoda con su pasado colonial. Hay museos llenos de objetos que llegaron de Asia, de América, de África, bajo circunstancias que nadie te explica abajo del cartelito. La arquitectura que nosotros vemos en las grandes ciudades europeas, en parte, fue financiada justamente con riquezas extraídas de otros continentes. Y eso, amigos míos, no se enseña con la misma claridad con la que nos enseñaron las guerras europeas. Y ojo, porque no es que estoy diciendo que cada europeo es responsable justamente de esto. El problema no es la persona, es el sistema en este caso. Es esa narrativa que normaliza este tipo de jerarquías y hasta las hace invisibles para sus propios ciudadanos. Al mismo tiempo, de todas formas, siendo que es muy importante decir esto, es que Europa aportó muchas cosas también a la sociedad que conocemos hoy en día. La democracia moderna, el método científico, derechos humanos, medicina contemporánea y un largo etcétera. Eso existe y no tiene ningún tipo de sentido negarlo. Siento yo que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Europa construyó cosas valiosas y Europa destruyó cosas valiosas. Y poder ver las dos sin que una cancele a la otra, creo que es el ejercicio más honesto que podemos hacer. Al principio del video te hablé de esa sensación de sentir que lo europeo tiene un estándar que lo latinoamericano no puede alcanzar. Quizás esa sensación ahora tiene un poco más de contexto. Y atención, porque no significa que estás equivocado en todo lo que pensás o lo que pensabas. Significa que esa sensación fue construida por años de narrativas, por lo que se enseñó y por lo que no se enseñó, por lo que se mostró como cultura y se descartó como folclore. Con este video lo que quiero lograr es que entendamos un poco mejor el contexto de lo que nos pasa cuando sentimos que todo lo que viene de Europa es mucho mejor de lo que se hace o viene de Latinoamérica. Y no para que dejemos de admirar cosas, no me malinterpreten, sino para que esa admiración sea nuestra, sea elegida y genuina realmente. Y que no sea algo que nos hayan impuesto sin nosotros habernos dado cuenta. Si algo de todo lo que charlamos en el video te hizo pensar algo, te hizo reflexionar, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios porque te voy a leer y obviamente que te voy a responder para que podamos debatir todo lo que vos tengas ganas. Quiero que sepas que me interesa mucho saber tu opinión, así que nuevamente déjamelo saber. Como siempre, si te gustó el video te pido que le des manito arriba, que te suscribas porque eso me ayuda muchísimo y como decimos siempre, hay que seguir haciendo girar al algoritmo. Detalle no menor, qué mejor día para subir el video sino hoy 25 de mayo, en el que el pueblo de Buenos Aires justamente pone fin a la autoridad del Virreinato de La Plata, del virreinato que venía desde España, para conformar la primera junta de gobierno. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós.